Vamos con el segundo audio de Poniendo la inteligencia en el mapa y estábamos en el apartado Lo que la inteligencia moderna no era. En cierto sentido, la inteligencia y el intelecto eran en realidad contrarios, porque eran productos de impulsos opuestos. Cuando la inteligencia se introdujo como parte de un discurso basado en la continuidad entre lo humano y lo subhumano, el intelecto se había desplegado tradicionalmente en el curso de los intentos de explicar la naturaleza de atributos exclusivamente humanos. Como se señaló en el capítulo 2, Aristóteles había hecho una división básica entre las características de la psique humana, que compartía con la psique de otros seres vivos, y las que eran peculiares a la humanidad. La traducción de este último, como intellectus, sobrevivió hasta el período moderno temprano a través de la escolástica aristotélica. El intelecto era un atributo específicamente humano, fundamentalmente diferente de cualquier cosa que se encontrara en el nivel no humano. No era raro que este atributo se identificara con las capacidades humanas de inferencia lógica, pensamiento conceptual y abstracción. Descartes, a quien la división entre la vida humana y animal era por supuesto sumamente importante, desarrolló incluso el concepto de intelecto puro, también traducido como entendimiento puro, que enfatizaba la irreductibilidad del intelecto a cualquier cosa parecida a una experiencia sensorial o aprendizaje gradual. Esta noción sobrevivió en la influyente tradición cartesiana. Que la nueva concepción biológica de la inteligencia era incompatible con el uso antiguo no escapó a la atención de aquellos que tenían un interés personal en ese uso. Erich Wassmann, un jesuita alemán, era cáustico en su crítica de la noción de una inteligencia común a los seres humanos y animales, diferenciándolos solo en una cuestión de grado. Tampoco era su voz la de un científico iletrado, porque era un conocido investigador en el campo del comportamiento animal que había publicado sus observaciones empíricas, especialmente sobre el comportamiento de las hormigas en las revistas científicas estándares de Alemania, Austria y los Países Bajos. Pero para un hombre como Wassmann, impregnado como estaba en las distinciones conceptuales de otra época, la misma noción de inteligencia animal era absurda, porque era la inteligencia la que hacía humanos a los humanos. Vale decir que sus polémicas reaccionarias no tuvieron ningún efecto discernible en el avance del concepto moderno de inteligencia, pero sirven para subrayar la magnitud del cambio conceptual que había ocurrido en esta área. De hecho, hubo dos cambios importantes. Uno de ellos fue la transformación de la inteligencia en una categoría biológica, que nos ocupa en el presente capítulo. Pero esta transformación no había sido posible sin la radical subjetivación de la razón que hemos observado en el capítulo 3. La construcción clásica, que se remonta a Aristóteles y más allá, había trabajado con categorías que se referían tanto al orden racional de las cosas como a la capacidad humana para entender ese orden. Incluso a finales del siglo XVII, un débil eco de esta idea se encuentra aún en los escritos de John Locke, un filósofo que a menudo señala el camino a los desarrollos posteriores. Cuando Locke, en 1959, viene a hablar de la noción recién acuñada de asociación de ideas, contrasta dos maneras en que las ideas están conectadas: por casualidad o costumbre y por correspondencia natural. El primer tipo de conexión se produce como resultado de la asociación de ideas, pero este último tipo se debe a la excelencia de nuestra razón. La asociación de ideas a menudo conduce a la irrazonabilidad e incluso locura, es decir, una pérdida de esa racionalidad que está inherentemente en sintonía con el orden natural de los acontecimientos. La prolongada creencia de Locke en una capacidad humana para discernir el orden racional del mundo comienza a parecer dudosa en el siglo XVIII.
El tipo de escepticismo representado por David Hume, en particular, tiende a abolir la distinción entre lo meramente consuetudinario y lo verdaderamente racional, y a someter la operación de la razón humana a la mecánica de la asociación de ideas. Esto prepara el camino para una comprensión puramente instrumental de la actividad intelectual. Lo que la razón puede hacer es encontrar los mejores medios para lograr un fin individual, no para descubrir los mejores fines. La racionalidad no es algo que se pueda atribuir a menudo solo a individuos. Aunque las cosas son como son, las personas están equipadas para hacer lo mejor con ellas. A su debido tiempo, este equipamiento sería atribuido a la constitución biológica de los individuos, pero para que esta atribución se hiciera, era necesario primero que la gente se acostumbrara a pensar en el intelecto como una pieza del equipo, un instrumento como un brazo o una pierna, para ser empleado al servicio de fines individuales. Tal noción habría parecido extraña a alguien acostumbrado a la perspectiva clásica. Apartado el aula universal. La ruptura con la tradición que conlleva el concepto de inteligencia biológica del siglo XIX no se produce solo en el plano de las ideas. La imagen spenceriana de la vida, como un universo de formas graduadas, expresaba una verdad aparentemente obvia en un mundo transformado por el capitalismo industrial y el colonialismo. También expresó la piadosa creencia de que las grandes desigualdades de ese mundo simplemente reflejaban un orden natural de cosas en el que las recompensas se distribuían necesariamente de acuerdo con el valor inherente o la herencia legada. El capitalismo industrial del siglo XIX no solo proporcionó un ambiente hospitalario para la idea de valor universalmente graduado, sino que también proporcionó las técnicas que iban a transformar esta idea en una tecnología socialmente efectiva. Entre estas técnicas se encontraban la estandarización del trabajo humano, la división del trabajo en actuaciones especializadas, la sujeción de la actividad laboral a medidas cuantitativas de la producción y el ejercicio de un régimen de disciplina destinado a separar el contenido de la actividad laboral de su propósito social. Los trabajadores debían aprender a comprender y ejecutar voluntariamente tareas que no estaban integradas en la actividad comunal tradicional. A medida que los países fueron arrastrados por el proceso de industrialización, sus sistemas educativos se adaptaron a las nuevas condiciones de la vida adulta. Los libros de texto y los programas se normalizaron. La jornada escolar estaba rígidamente subdividida en lecciones sincronizadas por el reloj, cada una dedicada a un tema especializado diferente. Los exámenes se hicieron mucho más penetrantes y formales, y los exámenes escritos, que permitieron una cuantificación verificable de la producción, sustituyeron a los exámenes orales. No solo la escolarización se organizó de manera diferente, sino que también se hizo universal y obligatoria. Esto implicó la extensión del nuevo sistema de disciplina de trabajo a partes de la población juvenil que antes no estaban a su alcance. Los problemas dentro del sistema ahora se exacerbaban grandemente. Un gran conjunto de problemas giró en torno a la cuestión de la responsabilidad. La racionalización de la escolarización afectó tanto a los profesores como a los alumnos. Su trabajo también quedó sujeto a normas estandarizadas. Las medidas cuantitativas de la producción podrían utilizarse tanto para juzgar el desempeño de los profesores como para juzgar el desempeño de los alumnos. De hecho, a medida que los maestros perdían gran parte de su tradicional autonomía local para encontrarse en los peldaños inferiores de una estructura burocrática cada vez más intrusiva, cada vez se hacían más responsables de los resultados de sus esfuerzos pedagógicos. En otro nivel,
Los contribuyentes querían estar seguros de que los grandes fondos que ahora se destinaban a la educación pública se utilizaban eficientemente en términos de los resultados obtenidos. Desafortunadamente, los resultados obtenidos en el sistema escolar recientemente racionalizado a menudo parecían poco impresionantes si se los comparaba con las expectativas de padres ambiciosos, administradores ansiosos y sospechosos representantes de los contribuyentes. Uno de los resultados de transformar la educación en un sistema para la fabricación de productos pedagógicos fue que todos dentro del sistema, alumnos, maestros, administradores, eran potencialmente responsables de las fallas percibidas para hacer que el sistema funcionara eficientemente. En esa situación, un argumento defensivo siempre estuvo a disposición de cualquier persona que se diera cuenta. La responsabilidad por resultados decepcionantes podría ser desplazada del proceso de fabricación a la mala calidad de la materia prima, la dotación innata de los alumnos. Debido a que generalmente se reconocía que las personas diferían en su idoneidad para las diversas tareas sociales, el argumento de que algunas eran inherentemente inadecuadas para el trabajo académico podía ser desplegado de manera efectiva por alumnos individuales acusados de una pereza moralmente reprochable, mientras que los maestros y administradores eran desafiados a rendir cuenta de resultados pobres. Un discurso diferencial que implicaba brillantez, astucia, lentitud, monotonía, se convirtió por lo tanto en una característica inevitable del nuevo sistema. Mientras que la moda de dar a los problemas sociales una interpretación biológica llegó a sectores cada vez más amplios de la población alfabetizada, hacia finales del siglo XIX, se puede detectar una creciente tendencia a asociar las etiquetas sociales tradicionales de brillantez y así sucesivamente con nociones de superioridad biológica e inferioridad. En el trabajo de Pearson, 1904, y Spearman, 1904, como ya mencionamos, encontramos un intento de dar a esta asociación una base científica. El sistema educativo de finales del siglo XIX, recientemente racionalizado, no solo erigió al fenómeno del defecto intelectual como problema social, sino que también generó los medios que hicieron posible el desarrollo de una tecnología social para manejar este problema. Sin el desarrollo previo de un sistema racionalizado de exámenes escolares en el siglo XIX, no habría habido tecnología de pruebas de inteligencia en el siglo XX. Fue el nuevo sistema de escolarización el que dio validez universal a la noción de que la actividad intelectual podía ser tratada como un tipo de desempeño para ser juzgado en función de estándares precisos de logro. Los exámenes formales y sistemáticos dieron expresión práctica a esta noción. Pero, como hemos visto, tuvo que ser abordado el problema de rendir cuentas de los resultados de esta nueva práctica social. ¿A quién se debe culpar por el mal desempeño en el examen y qué se debe hacer al respecto? A esta altura existía una clara alternativa. Uno podría adoptar una actitud crítica hacia el sistema que había producido los resultados decepcionantes y abogar por su cambio. Algunos reformadores educativos tomaron este camino. Alternativamente, se podría aceptar el sistema existente y tratar de mejorar su funcionamiento. Este fue el camino tomado por los psicólogos, y al tomarlo, idearon una tecnología que realmente iba a poner a su poco desarrollada disciplina en el mapa: la tecnología de las pruebas o test de inteligencia. Para entender el nacimiento de esta tecnología, hay que tener en cuenta que a finales del siglo XIX existía otro sistema de examen, aparte de la variedad académica. Esta era la versión médica. Los individuos eran examinados comúnmente por su adaptabilidad social por medio de los expertos médicos, otro desarrollo del siglo XIX que no desarrollaremos aquí. Esto significaba que existía una frontera
más allá de la cual la competencia del examinador académico ya no era reconocida y la competencia médica se hacía cargo. Las pruebas de inteligencia inicialmente se arraigaron aprovechando las condiciones favorables en este límite algo borroso. El examen médico se empleó generalmente para determinar si un individuo debía ser confiado a una institución administrada médicamente como un manicomio para dementes. El examen académico se empleó para determinar el éxito relativo de un gran número de individuos en las instituciones educativas. Sin embargo, la educación obligatoria universal había creado una categoría considerable de personas que, aunque fracasaron en la escuela, no parecían ser candidatas a un manicomio. A su debido tiempo, se crearon clases especiales y escuelas especiales para estos individuos, principalmente porque eran una influencia disruptiva en el proceso regular de instrucción. Pero, ¿cómo seleccionar a los individuos para estas instituciones especiales? El uso exclusivo de los exámenes escolares ordinarios para este propósito era cuestionable, porque simplemente podría reflejar una motivación escasa, un ambiente familiar desafortunado, conflictos con el maestro, etc. Por otra parte, a menudo no había nada en estos niños que sugiriera el tipo de anormalidad para la cual la intervención médica sería considerada apropiada. Además, los exámenes médicos en esta área tendían a consumir mucho tiempo. Eran costosos y poco fiables. Las pruebas tempranas de la inteligencia fueron inventadas para cubrir esta brecha. Estas eran una forma híbrida que hacía posible que la práctica educativa y médica se conjugase tomando prestados elementos de ambos. Los psicólogos examinadores dentro del sistema escolar imitaban el papel de los expertos médicos que los habían precedido. En América también encontraron conveniente usar un lenguaje cuasi médico, pero la tecnología real que se desplegó se debía más a la educación del siglo XIX que a la medicina del siglo XIX. Los componentes más importantes de esta tecnología fueron, en primer lugar, la comparación de las respuestas a las preguntas de examen estándar con una norma, y en segundo lugar, el uso de cortes clasificadas según la edad como base para las normas de rendimiento. La práctica anterior se había desarrollado en el contexto de exámenes escolares cada vez más rigurosos. Este último estaba familiarizado con el uso burocrático de los programas de estudio que establecían diferentes expectativas de rendimiento para las clases escolares clasificadas por edad. De allí no fue más que un breve paso hacia el concepto de nivel mental de Binet, cambiado por otros a edad mental, lo que implicaba que las diferencias de edad intelectual eran esencialmente más cuantitativas que cualitativas. Por su contenido, los ítems de la nueva prueba se basaron en parte en la práctica médica existente, especialmente en los niveles de edades más bajas, en las que se podía pedir a un niño que realizara tareas simples y mostrara alguna evidencia de haber comprendido el significado de formulaciones verbales comunes. Luego hubo tareas similares a las de la escuela, pruebas de vocabulario, evocación de memoria y capacidad de rima, que se usaron en niveles de edad algo mayores. La investigación psicológica previa también desempeñó algún papel en la elección de los contenidos de los ítems. El instrumento resultante fue una amalgama heterogénea adaptada a un requisito práctico específico. Binet nombró este instrumento como una escala de inteligencia precisamente porque no estaba diseñado para poner a prueba una entidad psicológica distinta. La inteligencia, reconoció, era una palabra tan vaga y tan amplia que refleja el hecho de que casi todos los fenómenos con que se ocupa la psicología son fenómenos de inteligencia. Lo mejor que Binet pudo hacer para caracterizar los rasgos comunes de todo lo que cae bajo la inteligencia es invocar la categoría de juicio. ¿Pero qué es el juicio? Es
el buen sentido, el sentido práctico, la iniciativa, la facultad de adaptarse a las circunstancias, es una facultad fundamental cuya alteración o falta de ella es de suma importancia para la vida práctica. Difícilmente podía decirse que fuese una definición científica rigurosa, pero por supuesto eso no era lo que Binet buscaba. Se había preocupado de producir un dispositivo práctico que reflejara por lo menos algunos de los significados innumerables que se podían tener cuando en situaciones cotidianas se consideraba que un niño carecía de inteligencia. Insistió en que su escala no midió realmente una entidad llamada inteligencia, porque sus componentes no eran superponibles con superficies lineales. Uno podría calcular el puntaje general de un individuo en la escala, aunque si uno quisiese evitar ilusiones, debería hacerlo simplemente como una cuestión de conveniencia práctica. Pero el pequeño dispositivo de Binet pronto cobró vida propia. Esto no ocurrió en Francia, donde no hubo entusiasmo por reducir la inteligencia a un solo número, sino en América y Gran Bretaña, donde el test de Binet fue rápidamente traducido, adaptado y empaquetado como el gran regalo de la psicología a la humanidad. La prueba del CI, coeficiente intelectual o IQ test. Su tecnología fue apropiada por un grupo de profesionales, Spearman y Burt en Gran Bretaña, Goddard, Scherkers y Terman en Estados Unidos, cuya comprensión de la inteligencia se basaba en el método biológico del siglo XIX, discutido anteriormente en este capítulo. A partir de entonces, la puntuación total de un individuo en una prueba de inteligencia se interpretó como una medida de una entidad real, algo singular que una persona podía tener más o menos como la altura o el peso. No solo esta entidad estaba desigualmente distribuida entre los individuos, sino que también estaba distribuida de manera desigual entre las clases sociales. La preocupación especial de los psicólogos británicos y las razas, la preocupación especial de los estadounidenses. Al igual que las características físicas como la altura y la pigmentación, la entidad llamada inteligencia también se supone que se hereda. Inserta en este marco conceptual, las pruebas de inteligencia se transformaron de un dispositivo puramente práctico con fines limitados en una tecnología omnipresente aplicable a toda la población. Aunque tanto los investigadores franceses como los anglosajones recogieron sus datos empíricos en la escuela, sus intenciones eran bastante diferentes. Binet y Simon se limitaron a la estrecha tarea técnica de asistir a las autoridades educativas en la implementación de su política de determinar la aptitud de los alumnos para los diferentes programas. Aquellos que habían sido inspirados por Galton, sin embargo, tenían solamente un interés limitado en la tarea de este modesto artesano. Encantados como estaban por la gran visión eugenésica, también querían poner al descubierto las raíces de la dignidad humana en general. La categoría de inteligencia serviría para salvar el abismo entre el relativo éxito académico entre los alumnos y el relativo éxito en la vida entre las clases sociales, las razas y los individuos. Para los galtonianos, el éxito y el fracaso académico eran de sumo interés, en la medida en que el aula podía considerarse como una especie de microcosmos que reflejaba una característica crucial del macrocosmos de la vida. El puente entre los dos se estableció conceptualizando a ambos como arenas para la competencia. La escuela se convirtió en el modelo de la vida en la medida en que podía ser vista como una arena en la que la herencia biológica innata se puso a prueba. Pero esto solo era posible cuando la vida misma había llegado a ser vista como una arena en la que los individuos y los grupos eran constantemente sometidos a una prueba de su adaptación relativa. Cuando Galton proclamó «Veo la vida social y profesional como un examen continuo», en 1962,
dio expresión a la visión del mundo que hizo inteligible a la versión dominante del concepto de inteligencia moderna. Muy tempranamente ya había dos versiones, una mundana y otra ampliada de este concepto. Tenían en común la noción de una escala de desempeño inherentemente graduada, pero mientras que la versión mundana consideraba que tal escala era específica al tiempo, el escenario y la tarea, la versión ampliada, presentó a estas escalas pruebas de inteligencia, como la emanación de una cualidad general e inmutable de la persona. Pero sostener la existencia de tal cualidad general e inmutable, y para creer que el rendimiento de la prueba de inteligencia podría ser su expresión por excelencia, uno tenía que compartir la perspectiva de Galton sobre la vida como un examen continuo.